Gracias, chicos. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de los dolores de espalda, esos famosos dolores de espalda que, por supuesto, son una de las principales causas de incapacidad laboral en Costa Rica y afectan a una gran parte de la población. Estas afecciones suelen estar relacionadas con factores como mala postura, el sedentarismo, los trabajos físicos intensos, lesiones o enfermedades degenerativas como hernias discales y demás. Además, el estrés y el envejecimiento también contribuyen a este problema. Hoy nos acompaña el especialista en fisioterapia, Luis André Reuben, para darnos recomendaciones y cómo mejorar nuestra condición y cómo podemos evitar, por supuesto, este padecimiento. Así que le damos la bienvenida a Luis André. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y por estar por acá. De Onyx Gym, porque siempre nos apoyan con grandes especialistas, por supuesto. Así que hoy, bueno, Luis nos va a acompañar para hablar un tema que, como lo decíamos en la introducción, Luis, es un tema de mayor incapacidad también acá en Costa Rica. Es impresionante. Sí, digamos, el dolor lumbar, inclusive torácico y cervical, es la principal causa, digamos, de incapacidad a nivel no solamente nacional, sino que también a nivel mundial. Entonces esta vendría siendo una de las preocupaciones a nivel de salud, no solamente en el área laboral, sino que en general de las personas en su día a día. ¿Cuáles son las principales causas de esos dolores de espalda que ocurren a diario y que nos afectan en gran o en menor magnitud? Digamos, lo que vendría siendo la principal causa, y una de las que más me gustaría mencionar, es el dolor mecánico, ¿verdad? Que vendría siendo que son bloqueos articulares. Estos bloqueos que se dan a nivel de la articulación de la columna vienen siendo básicamente porque pasamos, por ejemplo, demasiado tiempo sentados. Entonces, si nosotros tenemos demasiado tiempo sentados al final del rango de movimiento, esto va a generar demasiada cantidad de presión. Entonces, esta presión va a generar este bloqueo, vamos a sentir rigidez matutina, vamos a sentir sensación de dolor sobre la zona lumbar o sobre la zona torácica, por ejemplo. Inclusive esta zona de dolor puede ser hasta en las nalgas o inclusive en las piernas. Entonces, esta sensación de dolor, eso es como las típicas ciáticas que se van generando, que son muy comunes, que empiezan a generar bastante limitación de movimiento, levantarse, sentarse, permanecer hasta tiempo acostado, es bastante complicado. Entonces eso es parte de la idea de que nosotros tengamos también, digamos, tener la manera de ser conscientes de nuestro dolor y la razón del por qué es que está sucediendo. Claro, Luis, porque es que quizás nosotros cometemos muchos errores que no sabemos que los estamos cometiendo, ¿verdad? Como en el tema de posturas incluso, o además la forma en cómo nos sentamos en el trabajo, que es una de las, digamos, acciones más comunes que regularmente hacemos, pero ¿cuáles son esos errores y cómo identificarlos? Para nosotros, pues, corregir poco a poco. Correcto. Los principales errores, por ejemplo, la gente llega y empieza, más que todo ahora en casa, empieza a trabajar desde una postura bastante encorvada, y esto lo que genera es demasiada presión sobre la articulación. Entonces, si nosotros permanecemos, voy a moverme aquí un poquito para que se vea un poco mejor. Para que la gente lo pueda ver en casita. Y entonces, si nosotros permanecemos demasiado tiempo en esta posición, uno de los ejemplos que yo le doy a mis pacientes es que nosotros hagamos este movimiento aquí del dedo, y sobre esta posición lo que nosotros vamos a sentir es como presión sobre esta zona. Entonces, esto es lo que está generando es presión al final del rango de movimiento. Entonces, esta presión que se está dando acá y que estamos sintiendo acá es lo mismo que estamos ocasionando en la columna. Ahora, la columna es una estructura demasiado fuerte y demasiado estable. Entonces, es muy difícil que con el poquito de tiempo que nosotros sentimos aquí lo vamos a sentir igual en esta zona. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros permanecemos demasiado tiempo en esta posición y empieza a generar ese bloqueo. Con el tiempo, donde yo intento cambiar la posición, empieza a ser doloroso. Entonces, esto viene siendo una de las principales causas. Entonces, ¿qué ocupamos hacer? Aquí yo me traje un suéter, por ejemplo. Entonces, nosotros llegamos, nos ponemos esta parte en la zona lumbar y utilizamos el respaldar. Nosotros no estamos acostumbrados a usar el respaldar nunca. Claro. Inclusive bueno, es que yo ahorita estoy acá sentada y no lo estoy utilizando, ¿verdad? Exacto. Este espacio queda ahí, que normalmente uno hace esto. Ese movimiento. Exacto. Entonces nosotros utilicemos el respaldar, porque también la gente dice, es que nosotros tenemos que permanecer erguidos. Eso es demasiado cansado. Entonces es imposible que nosotros realmente tengamos la capacidad de permanecer así 10, 15, 20, media hora. Eso es demasiado cansado. Entonces es mejor utilizar un apoyo sobre la zona lumbar. Luis, ¿como un almohadón? Puede ser un almohadón, puede ser un paño, puede ser algo con lo que usted se sienta cómodo. Esto viene siendo un suéter, entonces digamos, a veces la gente no lleva su almohadón al trabajo, pero siempre lleva un suéter, por ejemplo. Entonces esto puede ser una muy buena opción para nosotros empezar a utilizar, y lo ponemos sobre la zona, lo apoyamos y mantenemos la posición.
y acá ya mantenemos una posición erguida. Hay que tomar en cuenta que también algo muy importante que me gustaría mencionar es que no hay posturas buenas ni malas. Okay. Simplemente es que si nosotros permanecemos demasiado tiempo sobre esa posición, vamos a generar presión. Entonces es muy bueno estar moviendo la columna y estar en constante movimiento para no estar siempre sobre la misma posición y generando esa cantidad de presión sobre la espalda. Así es que eso me parece una solución muy básica y muy factible, ¿verdad? Para cualquiera, en realidad, llevarse un pañito o incluso la suéter que uno anda, por lo menos para respetar, digamos, la forma de la espalda. Ahora, Luis, por ejemplo, el estrés también, el sedentarismo, que hoy en día, pues, cada vez está más en aumento y donde también nos quedan pocos espacios para quizás estirarnos en el trabajo o nos da un poco de pena, pero eso también contribuye a que estos dolores de espalda se pronuncien cada vez mucho más. Correcto, digamos, lo ideal sería que nosotros tengamos un espacio bastante seguro en el trabajo para poder realizar sus ejercicios. Ya va a depender de cada quien cuál es el ejercicio que tenga que realizar, claro, pero esto va a depender siempre de la condición de cada paciente. Ahora, si nosotros hablamos de que si nosotros tenemos que empezar a evaluar, ¿verdad?, la condición de que si el dolor está demasiado exacerbado, por ejemplo, entonces ese paciente va a estar con demasiada irritación. Entonces ese dolor, estrés, irritación, entonces el paciente ya no solamente estamos hablando del ambiente o de la condición específica del paciente, sino que también estamos hablando de que hay estrés laboral, de que hay estrés familiar, claro, inclusive hay crisis nuevas de dolor que pueden estar asociadas por todos estos últimos dos factores que que acabo de mencionar. Un factor social, un factor psicológico, que pueden generar crisis nuevas de dolor y que pueden empeorar en general la condición. Eso es parte de lo más importante que nosotros también tenemos que tomar en consideración, porque el dolor no puede ser única y exclusivamente mecánico, por ejemplo, puede ser multifactorial y entonces el dolor nosotros lo tenemos que evaluar como un todo y eso es parte de lo más importante. Ahora, Luis, yo creo que vos me dirás si es un error o más bien es un acierto. Cuando uno tiene un dolor de espalda, lo que uno hace más bien es quedarse lo más quieto posible, por lo menos los primeros días, pero conforme pasen los días a uno le cuesta arrancar, ¿verdad? Por un tema de movimiento y demás. ¿Eso es idóneo o es más bien contraproducente? Porque también el hecho de no mantenernos en movimiento, que es lo que ahorita nos estabas comentando, y estar en modo sedentario, podría más bien empeorar la situación, ¿o no? Correcto, sí. Ahí sería que empieza a empeorar la condición por el asunto de que nosotros ocupamos que la columna se mueva. Okay. Entonces, si nosotros, a ver, hay una teoría, digamos que en la mañana nosotros amanecemos con un poco más de rigidez. Esto se da porque el disco intervertebral, que digamos es lo que está entre cada uno de los discos, que es donde se generan las hernias, por ejemplo, entonces, ese disco durante toda la noche, se llena de agua. Entonces, al llenarse de agua, estamos a favor de la gravedad cuando estamos acostados. En el momento en el que nosotros salimos de la posición, estamos sentados, ahí la gravedad está chocando contra cada una de las vértebras. Ahí se da una deshidratación del disco. Entonces, cuando se deshidrata el disco intervertebral, lo que se da es esa sensación de rigidez matutina. Uno camina un poquito y ya de pronto usted llega, se baña, sale del baño y está un poco menos rígido. Ahora, si nosotros aplicamos lo mismo en el tratamiento, es decir, entre más rígido y más sedentario pasemos, más dolor vamos a llegar a tener, claro, porque no tenemos la capacidad de movernos. Entonces, es todo lo contrario, nosotros deberíamos de empezar a movernos cada vez más a pesar de que tengamos cierta cantidad de sensación y de dolor. Luis, y es que me encantaría que vos nos apoyes porque, por ejemplo, yo puedo no tener ningún dolor de espalda, pero que para prevenir ese tipo de dolores, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué ejercicios puedo hacer en el momento de que yo me levanto? De qué posición obviamente se tiene que levantar uno, porque normalmente uno lo que hace es como que se encorva y ya después se inclina ya para salir de la cama. Sí. Pero ¿cómo sería el modo correcto para nosotros pues apoyarnos en eso y acordarnos, ok, no voy a levantarme hoy en esta posición, me quedo sentada un momento para volver a activar esto y ya, digamos, no provocarnos una lesión? Por la mañana, a ver, por la mañana no es como que, a ver, la gran mayoría de las personas no amanecen como tan conscientes de cómo nos vamos a levantar. Claro. Entonces,
Cuando nosotros nos levantamos, no hay ningún problema de que nos encorvemos. El problema, al final de cuentas, es si nosotros, por ejemplo, la gran mayoría de las personas pueden tener mayor cantidad de dolor conforme va pasando el día y al final de la noche. Ok, porque se va recargando. Porque se va recargando por lo mismo que habíamos hablado. Entonces venimos y estamos mucho tiempo en esta misma posición, estamos generando mayor cantidad de presión sobre la columna lumbar, entonces eso es lo que puede generar mayor cantidad de presión. Entonces, si nosotros somos más conscientes de que eso es lo que puede generar mayor cantidad de presión, entonces sí, hay gente que por la mañana siente esa rigidez, pero no es como que eso le va a despertar más la crisis. Okay. Entonces eso sí es importante también. Exacto, no es porque la persona salió de esa posición hacia arriba y hacia adelante, eso quiere decir que le va a empeorar la condición. No, eso no es el caso. Okay. Pero sí es importante, digamos, de realizar ciertos ejercicios tal vez por la mañana, ya si permiso voy a ponerme de pie. Correcto. Para, digamos, que esto puede ser como ya sea hacerse hacia atrás, estirarse todo lo que se pueda hacia atrás y mantener la posición y ir manteniendo eso, o inclusive personas que pueden flexionarse, sentir un poco de estiramiento sobre la columna lumbar y ir poco a poco manteniendo esa postura. Entonces esto se puede hacer por repetición, podemos hacer 5 repeticiones hacia abajo y luego 5 repeticiones hacia atrás, todo lo que se pueda. Entre más hacia atrás se vaya mejor, porque al final de cuentas es donde se hace mayor cantidad de presión en la columna, para evitar como ese tipo de crisis de alguna u otra manera. Esto también lo pueden implementar en el trabajo. Claro. Cada 2-3 horas realizar el movimiento hacia atrás, hacia adelante. Eso siempre en general. Que no hay que tener pena, Luis, porque después vienen las afectaciones, los problemas de dolores. Correcto. Y uno por no hacer o no tomarse el tiempo de hacer estos pequeños ejercicios. Ahora bien, hablemos un poco de los tratamientos que usted también realiza con sus pacientes y que también pues les ayuda a minimizar ese dolor cuando ya es un dolor muy intenso. Sabemos que las terapias varían dependiendo del caso, dependiendo de la afectación. Pero cuéntenos un poquito para también enfocarnos en la solución. Ok, con respecto al tratamiento, antes de hablar del tratamiento, lo más importante es una evaluación. Entonces, tenemos que pasar por una evaluación previa, porque como ya dijiste, cada paciente es distinto. Entonces, de esa evaluación nosotros logramos dar con el tratamiento. Entonces, el tratamiento, bueno, yo utilizo un método que se llama McKenzie. McKenzie es un método de evaluación y tratamiento, que es un método internacional. Este es sumamente bueno, se utiliza para educación del paciente y autotratamiento. Entonces, el autotratamiento lo que hace es que usted sola puede tener la posibilidad de mejorar su condición. De hecho, el 70% de los pacientes mejoran con su propia fuerza. Y el resto ya utilizan la fuerza del terapeuta. Entonces eso es algo súper importante para nosotros poder lograr generar un cambio importante en el paciente. Claro. Esto con educación, que más o menos es básicamente lo que nosotros estamos haciendo acá, poder informarle a la gente y tener la capacidad de transmitirle a cada uno de ellos cuál es la condición específica, por qué tienen dolor. Hay gente que llega con demasiada ansiedad a consulta porque le duele mucho. Entonces, cuando uno logra hablar con el paciente y darle esa calma y decirle, mira, el dolor te da por esto es esto, el paciente baja la intensidad. Por desconocimiento y no tienen la obligación de saber. Entonces, sí es muy importante darle a entender eso al paciente, porque si no, nosotros vamos a seguir pensando de que el dolor es por algo que yo no termino de entender. Y hay gente que se asusta, hay gente que tiene muchísima ansiedad y que está inflamada y que es por esto, que el doctor le dijo lo otro, entonces, o porque tienen hernias de disco. Entonces, inclusive hay que tomar en cuenta que las hernias de disco con el tiempo inclusive se pueden lograr reabsorber. Entonces, a veces ni siquiera son tan relevantes con respecto a la condición del paciente. Excelente. Luis, me gustaría también pues que cerremos con la información tuya en redes sociales y cómo buscarte también, porque cuál es tu especialidad, que es lo que me interesa también mencionar para todas aquellas personas que están sufriendo algún dolor en la espalda, pues que no se esperen y que tomen acción. Con respecto, bueno, en redes sociales algo como Reuben Care. Ahí nosotros estamos dentro del gimnasio de Onyx. Reuben, sí, ese es mi apellido, es R-E-U-B-E-N y Care de C-A-R-E. Okay. Entonces, ahí nosotros salimos en redes sociales, ya sea en Instagram o inclusive en Facebook. También mi especialidad vendría siendo la parte de ortopedia. Yo me dedico más a lo que es dolores articulares, ya sean problemas nerviosos como ciáticas, por ejemplo, que eso es muy común,
todo lo que viene siendo la parte deportiva también y la parte de fortalecimiento. Me dedico mucho a esa parte. Excelente. Luis, bueno, quería antes de terminar desearte un muy feliz cumpleaños. Muchísimas porque bueno, gracias. Hoy Luis nos está acompañando y está cumpliendo años, así que muchas felicidades y muchas bendiciones también para este año que inicias. Muy amable, muchísimas gracias. Y por supuesto, si ustedes quieren más información de los tratamientos que Luis les puede apoyar también, ya saben la información de las redes sociales, y si no, pues que busquen en Onyx Gym, que ellos son los que ahorita también pues tienen los servicios de Luis André Reuben. Así que bueno, muchísimas gracias. A usted las gracias, muy amable. Gracias. Bueno, y nos vamos con más detalle acá en la revista Vive la Mañana, porque Dani nos tiene muchísima más información. Adelante, Dani.